Hermosillo. Ya, entonces se pueden instalar en el mismo orden en los sí, tener los goles de la selección. Estamos listos, estamos con tiempo limitado. Colega. Quiero advertirle, señores abogados, que es probable que, o sea, debemos suspender la audiencia más o menos tipo 1:20. 1:20, o sea, tenemos 40 minutos. Es para señalarle que vamos a continuar el día lunes después de las agregadas, para que sepan y se adecúen su agenda para estos fines. Me permite, perdón, Sí. señor presidente, ¿y no sería desde esa perspectiva que yo encuentro que es bastante razonable lo que ustedes están diciendo, que todos los alegatos quedarían para el día lunes? Es que tenemos que aprovechar el tiempo. Ok, Sí, sí, no. muy bien. Porque el lunes vamos a tener seguramente muchas agregadas y se nos va a hacer muy Está corto. bien. Bueno, puede hacer la relación respecto de la parte fundamental de esta solicitud de extradición. Gracias, señor presidente. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Mario Carroza, en visita extraordinaria en el 6º Juzgado del Crimen de esta ciudad, ha solicitado a esta Corte Suprema requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad a lo que dispone el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal, para el éxito de la petición de extradición que formulará, se emita pronunciamiento respecto de 2 puntos. Son 2 oficios que están fechados en una misma oportunidad, los 2 del día 12 de junio. Primero presenta la solicitud de detención previa para fines de extradición y además formalmente se materializa el pedido de extradición. Ambos antecedentes están fundados en los mismos documentos y legajos que está adjunto al pedido. Se solicita entonces ambas peticiones por parte del ministro en visita respecto del ciudadano chileno Raúl Escobar Poblete, ciudadano chileno nacido el 17 de octubre del año 63, quien se encuentra actualmente detenido en el Centro de Readaptación Social de Valle de Santiago, estado de Guanajuato, en México, y con orden de captura internacional en la causa en que emana este pedido de extradición. Se hace presente también que en estos antecedentes ya ha existido sentencia condenatoria en contra de 3 miembros del Frente Manuel Rodríguez, 2 de los cuales se fugaron desde la cárcel de máxima seguridad del año 96 y un tercero con cumplimiento alternativo. Respecto de lo fundamental del pedido de extradición, se señala por el ministro en visita que hay antecedentes que vinculan a Raúl Escobar Poblete como partícipe activo y directo en el hecho, motivo por el cual respecto de él existe un procesamiento. Es del 11 de junio del 2002, se le ha sometido a proceso en calidad de autor del delito de atentado terrorista con resultado de muerte previsto y sancionado en el artículo 2, número 3 de la Ley 18.314 sobre conductas terroristas en relación a su artículo primero, número 2, y el artículo 5, letra A, de la Ley 12.927 sobre seguridad del Estado. Respecto de los datos que arroja la investigación sumaria, 2 aspectos, como dije recién. Primero, que se encuentra justificada la existencia del delito. El procesamiento señala, respecto del hecho delictivo, que la Dirección Nacional del Grupo Terrorista denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez decidió llevar a cabo la muerte del entonces senador don Jaime Guzmán Errázuriz, para lo cual elaboró un plan que fue ordenado ejecutar a miembros de esa misma organización. Ese plan se concretó el 1 de abril del año 91, alrededor de las 16:30 horas, en circunstancias que la víctima hacía abandono del campus Oriente de la Universidad Católica, donde impartía clases en la Escuela de Derecho. En los momentos en que circulaba en el automóvil conducido por su chofer en dirección al poniente, poco antes de llegar al semáforo de calle Regina Pacis en la comuna de Ñuñoa, 2 sujetos desconocidos disparan en 8 oportunidades en contra del vehículo que lo transportaba, impactándole a él 2 proyectiles, uno de los cuales le provocó shock hipovolémico, anemia aguda, estallido hepático, lo que le causa en definitiva la muerte. La acción posteriormente fue reivindicada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dirigiéndose esta investigación a determinar quiénes de sus miembros actuaron directamente en el atentado y quiénes fueron los autores intelectuales de este ilícito.
El segundo aspecto a considerar, según se señala por el señor ministro, es que existan presunciones fundadas para estimar que el requerido Raúl Escobar Poblete ha tenido participación en este delito y en calidad de autor. A este respecto se señala por el señor ministro que el artículo 274, lo que dice relación con el procesamiento y el estado procesal en que se dicta esa resolución dentro del sumario, es importante considerar el grado de conocimiento que ha de adquirirse en esa fase sumarial, que transita entre lo meramente creíble y la certeza. En este caso, respecto de la participación, en el desarrollo de la investigación, según dice el señor ministro en su solicitud, los antecedentes del proceso han dado luces no solo de la participación de Escobar Poblete como miembro del Frente Manuel Rodríguez, sino también respecto de su ubicación directa en la comisión del hecho. Él habría formado parte del grupo operativo integrante del Frente Manuel Rodríguez encargado de ejecutar la decisión que fue acordada por la directiva del movimiento respecto del crimen del senador. Específicamente, en el fundamento preciso del procesamiento, en lo que atañe a la participación, se señala en esa resolución, además de los antecedentes que sirvieron a efectos de determinar el hecho delictivo específico que se califica como el de atentado terrorista con resultado de muerte, considera el señor ministro las declaraciones extrajudiciales y judiciales de Ricardo Palma Salamanca y en especial lo que informó la Brigada de Homicidios Metropolitana, que se contiene en su declaración extrajudicial, indagatoria y los informes de la Brigada de Inteligencia Policial, documentos y antecedentes de los cuales aparecen presunciones fundadas y suficientes para estimar que al requerido le ha correspondido participación en calidad de autor del delito. Respecto de ese procesamiento, está acompañado también en los antecedentes la certificación de encontrarse ejecutoriado, porque después de notificado al procurador del número no se dedujeron recursos en su contra. Se recabó informe de la Fiscalía Judicial de esta Corte Suprema. Hay señalamiento en su informe de cuáles son las normas procesales y que atañen al pedido de extradición y a la detención previa que le precedía. Son normas regulatorias en el Código de Procedimiento Penal, los artículos 635 a 643, y también se hace alusión que entre ambos países, entre Chile y México, hay en la actualidad un tratado sobre la materia. Respecto de las normas del Código de Procedimiento Penal, lo que se sostiene que se satisfacen las exigencias que en esa normativa están incorporadas porque la resolución que lo procesa fue oportunamente notificada al procurador del número en representación del procesado ausente y no hay antecedentes de que contra ella se hubiera recurrido, por lo tanto está firme. Sin perjuicio de la calificación, dice el informe, que puede hacerse en la sentencia definitiva eventual, se tiene por base en este caso un delito común, como fundamento fáctico del resultado, que tiene como fundamento fáctico el resultado de la muerte. Y esa tiene asignada una pena superior al año de privación de libertad. El requerido está actualmente detenido en los Estados Unidos de México por imputársele en ese país delitos cometidos en ese territorio, pero además existe la orden de aprehensión internacional despachada y motivada en estos antecedentes penales. Por lo tanto, al parecer de la Fiscalía, los requisitos del Código de Procedimiento Penal se satisfacen. Respecto de los requisitos contenidos en el Tratado Bilateral sobre asistencia mutua entre Chile y México, tratado suscrito el 2 de octubre del año 90, ratificado por ambas naciones y promulgado en Chile el 30 de agosto del 93, publicado el 30 de noviembre del mismo año, requisitos que también se satisfacen, lo siguiente: delito que se sancione con pena de más de un año de prisión, en ambos casos, dice la señora fiscal, está tipificado el delito de homicidio, que es la figura base, sin perjuicio del carácter pluriofensivo de este delito de la especie, del atentado terrorista con resultado de muerte, donde también prevalecen otros bienes jurídicos que de carácter colectivo, de lo cual derivaría en este caso un aumento de la penalidad. Pero aun cuando la calificación corresponde efectuar a la sentencia definitiva, el resultado de muerte, a partir del cual se construye la figura de estos antecedentes y la cualidad de terrorista de la misma, que se tienen por suficientemente justificadas en esta etapa del proceso, han sido igualmente, dice la señora fiscal, tipificados en la legislación mexicana. La pena en Chile principia en el presidio mayor en grado mínimo. El requerido no ha sido condenado o absuelto en el país de refugio por el mismo delito que motiva la solicitud. La acción penal o la pena no están prescritas, la acción penal en este caso. Y dos consideraciones a este respecto. La señora fiscal estima que la prescripción de la acción penal está suspendida desde que el procedimiento se ha dirigido en contra del procesado, sin perjuicio que también estima aplicable el caso, lo que dispone, para los efectos del cómputo del plazo de la prescripción, lo que dispone el artículo 100
del Código Penal. En México, señala ahí también, tampoco la acción penal está prescrita. El Estado de Chile tiene jurisdicción para conocer del delito investigado, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5 del Código Orgánico. Fue un delito cometido en las fronteras de este país. No es un delito político ni conexo con él, sino que es un delito común. El requerido no está juzgado por el mucho en México. La persona no es nacional de México. Existe una aprehensión pendiente que se ha reiterado y que surge a partir del procesamiento en contra del requerido. Por lo tanto, las exigencias del tratado bilateral en este caso también se encuentran satisfechas. Del legazgo antecedente, lo fundamental en relación con la participación, hay un organigrama respecto a la estructura, a la data de los hechos, respecto de este ilícito en particular, que termina con la muerte del senador señor Jaime Guzmán, y se sitúa a los 6 que dentro del frente actúan como comandantes, y a él se lo vincula en un grado, en una escala inferior, con Mauricio Hernández Norambuena. Raúl Escobar Poblete aparece como uno de los miembros de los pequeños grupos de las fuerzas de élite. Efectivamente está transcrita la resolución cuando a él se le individualiza como comandante Emilio respecto a la participación específica que tuvo en la ejecución del hecho, disparando él en 6 oportunidades en contra del vehículo, 2 al aire, lo que dice en su testimonio Palma Salamanca. Después aparece ahí que el grupo se habría trasladado a un sector donde se le filma a miembros pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez en las vertientes de Coyihuay. Y ahí se acompañan al proceso los testimonios de Hernán Acebal, Manuel Serrano, Patricio Morales, Rubén Joselewski, quienes lo reconocen en esa filmación como una de las personas que estaban presentes en el momento de perpetrarse el hecho que motivó el procedimiento requerido. Para acá primero. ¿Puede hacer su alegato, señor? Gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal y mi calidad de consejero del Consejo de Defensa del Estado, vengo a alegar en la actual instancia. Excelentísima Corte, yo en primer término voy a precisar que efectivamente el Consejo de Defensa del Estado comparece a fin de solicitar que ambas solicitudes se autoricen, tanto respecto de la detención como de la solicitud de extradición activa. Y en segundo lugar, hacer un comentario que por cierto es bastante evidente, pero no quiero dejar de hacerlo, en orden a entender que lo que se tiene que resolver es la solicitud de extradición activa. Y hago ese comentario en orden a que cualquier especulación respecto de la respuesta que pueda tener el Estado requerido, esto es, el Estado de México, no puede ilustrar ni fundar la decisión que se vaya a adoptar respecto de la solicitud de extradición activa. Toda vez que se ha especulado respecto de eventuales rechazos sobre una solicitud. Por cierto que la solicitud de extradición activa tiene su propia autonomía y el evento en que el Estado requirente la solicita tiene que cumplirse con los requisitos de la solicitud de extradición desde esa perspectiva, independiente de la respuesta eventual que pueda tener el Estado requerido. Entrando respecto de los argumentos que pueden sostenerse, excelentísimo tribunal, a fin de sustentar la solicitud de extradición que motiva la presente vista de la causa, yo voy a seguir un criterio de entender que existen muchos requisitos que ya se han verificado, cuya acreditación me parece a mí bastante evidente, y que el informe del fiscal, de la excelentísima Corte Suprema, que es un informe muy completo, efectivamente ya lo está señalando, y por lo tanto me parecería muy reiterativo volver a indicar cuáles son los distintos requisitos que están verificados. Y por lo tanto voy a seguir solamente una línea argumentativa en mi alegación en torno a señalar las cosas que me parecen más importantes y algunos comentarios respecto de la legislación mexicana y del tratado que existe entre Chile y México para efecto de sustentar la misma solicitud. En esa línea, efectivamente, Raúl Escobar Poblete se encuentra, como ya lo dijo la relación, sometido a proceso desde el 11 de junio del año 2002 en calidad de autor material. Es una de las personas que está sindicado como autor material de este grave delito, cual fue el homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz. Y se encuentra procesado en calidad de autor, como digo, por el delito dispuesto en el artículo 2, número 3 de la ley 18.314 en relación al artículo 1, número 1 y 2 y al artículo 5, letra A de la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado. Existe también una orden de difusión roja a Interpol desde mayo del año 2003. Del mismo modo existe una orden de captura internacional oficiando a Interpol desde diciembre del año 2012. Lo que motiva una orden de captura internacional
que efectivamente se ha materializado con la detención del requerido Raúl Escobar Poblete, como todos ya conocemos, en el país de México. Señalo eso porque, por cierto, es que el tema de eventuales prescripciones que puede estar rondando, que es uno de los requisitos, como todos sabemos, a mi juicio de manera categórica no procede a hacer ninguna alegación dentro de ese contexto, y en el concepto de la interrupción del plazo de prescripción, esos elementos que estoy citando me parecen extremadamente válidos. El proceso se inició el año 91, efectivamente, con el resultado del homicidio del senador Jaime Guzmán, 1 de abril del año 91, y existe sentencia condenatoria respecto de 3 acusados, el señor Mauricio Hernández, el señor Ricardo Palma y el señor Conrado Villanueva. Los 2 primeros fugados, además, el año 1996 desde la cárcel pública, y el señor Conrado Villanueva condenado en agosto del año 2014. También procede señalar que en esta causa han existido otras solicitudes de extradición, todas concedidas por la excelentísima Corte Suprema, lo que viene a ratificar el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué es lo que nos dice el informe de la fiscal de la Corte Suprema brevemente? Que se cumplen todos los requisitos del Código de Procedimiento Penal, artículos 635, 636 del mismo cuerpo legal. Existe un auto firme de prisión, en fin, la pena privativa de libertad excede de 1 año, se constata la situación puntual de que el requerido se encuentra en un país y en un lugar determinado, está detenido en el lugar que la relación acaba de decir, por lo tanto la ubicación del requerido también se verifica, que estamos frente a un delito común, cosa y criterio que yo efectivamente comparto y que voy a señalar cuál sería el fundamento normativo para así calificarlo. Y además nos dice que existe un tratado internacional entre México y Chile promulgado, como ya se ha señalado también en la relación y publicado en el Diario Oficial. En ese contexto, yo, excelentísima Corte, voy a precisar algunos comentarios, insistiendo en que los requisitos de Código de Procedimiento Penal me parecen suficientemente señalados y evidentemente cumplidos, por lo tanto, entrar en mayores disquisiciones no me parece que sea ningún aporte al debate. Pero sí quiero señalar algunas cosas, como por ejemplo, en cuanto a legislación mexicana. Primero, cuestionarnos, porque obviamente estamos en una solicitud de extradición, si existe el delito de homicidio. Obviamente uno debería pensar que existe, y existe, por lo evidente que es. Pero si existe un delito terrorista dentro de la legislación mexicana, en que uno puede hacer un símil respecto de lo que nuestra legislación interna configura como delito terrorista en la legislación mexicana. Homicidio simple, artículo 307, la legislación mexicana aplicable dice: al responsable de cualquier homicidio simple, intencional, que no tenga una sanción especial en este código, se le impondrá una pena de 12 a 24 años de prisión. Y además, el artículo 139 dice: se impondrá la pena de prisión de 6 a 40 años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten al que, utilizando sustancias tóxicas, etcétera, y armas de fuego, o por cualquier otro medio violento, realice actos contra las personas, las cosas o los servicios públicos que produzcan alarma, terror, temor en la población o en un grupo o sector de ella, para atentando de ese modo contra la seguridad nacional, o presionar a la autoridad para que se tome una determinada determinación o decisión, que es lo que ellos conocen como delito terrorista. Entonces, en la conclusión inicial, en que obviamente está regulado el delito de homicidio, y además tienen también dentro de las disposiciones penales de Código Penal figuras que la subsunción de los hechos atribuidos a el requerido de extradición se permite realizar respecto de la figura también de terrorismo. En cuanto a interrupción del plazo de prescripción, interrupción tienen normas expresas, independiente de la que nosotros tenemos, insistiendo en que, en mi comentario inicial, lo que estoy tratando de señalar es que el análisis debería ser limitado a la solicitud de extradición activa, pero quiero también configurar, producto de la existencia de un tratado internacional, disposiciones procesales que también en la legislación mexicana nos permiten arribar a conclusiones respecto de prescripción, como son el artículo 110, en que se interrumpe efectivamente la acción por actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito y los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean, estos no se practiquen contra personas determinadas, que entre paréntesis es una norma bastante interesante para venir a solucionar el problema que nosotros tenemos en nuestro Código Penal de suspensión de prescripción de la acción penal del artículo 96, con la famosa expresión desde que el procedimiento se dirige contra él. Ellos tienen una norma en que, aunque no se dirijan contra personas determinadas, la interrupción de la prescripción se produce igual cuando se generan este tipo de actuaciones.
Y se interrumpirá también cuando existe un requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente. Y por eso hice el link respecto de las detenciones que han existido a través de la Interpol en la tramitación de estas causas, porque obviamente esos requerimientos están dentro de la posibilidad de conceptualizar requerimientos que vienen de otro país para efectos de determinar o investigar delitos o delincuentes. Por ende, la conclusión es que efectivamente ellos también en la legislación mexicana poseen disposiciones de interrupción de la prescripción. Quiero indicar respecto del delito común, que me parece un tema súper interesante, en orden a concluir que nosotros tenemos, obviamente, calificado, y es un delito común, el delito terrorista, independiente de la motivación, pero nadie puede decir que el delito terrorista es un delito político, porque es un delito común con legislación especial. Y ellos, a su vez, el Estado mexicano, entendiendo que estamos frente a un tratado que está regulando como cuerpo normativo la solicitud de extradición, tienen norma expresa en el artículo 144, que dice: se consideran delitos de carácter políticos los de rebelión, sedición, motín y conspiración para cometerlos. Por lo tanto, tienen limitado el concepto de delito político justamente a esos objetivos que ya he señalado: la rebelión, la sedición, el motín o la conspiración. Desde esa perspectiva, contrario sensu, los hechos atribuidos al requerido a través del auto de procesamiento no van a estar configurando tampoco en la legislación mexicana la posibilidad de que sean calificados de delitos políticos, y por lo tanto volvemos a reconducir el tema a la existencia de un delito común. Para terminar, excelentísimo tribunal, quiero mencionar efectivamente respecto del tema de la prescripción penal o eventual prescripción de la acción penal, que por cierto a mi juicio no se verifica de modo alguno, algunos comentarios. En primer término, entender que producto de la penalidad aplicable al delito en concreto que estamos hablando, que llega a una penalidad incluso de presidio perpetuo calificado, producto del resultado muerte, estamos frente a un plazo de prescripción de 15 años de acuerdo a normas de Código Penal. Si a eso se le agrega el cómputo que nuestro artículo 100 de Código Penal hace de 2 por 1, vale decir, 2 días en el extranjero, fuera de la frontera, equivale solamente a 1 día para efecto del cómputo del plazo, tenemos que relacionar esa plazo de prescripción de la acción penal, ese cómputo del 2 por 1 del artículo 100, con la circunstancia de qué manera, la pregunta es, el expediente nos arroja alguna posibilidad o medio de prueba que pueda determinar en qué minuto, momento o fecha el requerido abandona el país. Y quiero traer a colación que la procesada señora Mardones, que también fue y que se encuentra en Chile, porque ella es sometida a proceso también en relación al homicidio del senador Jaime Guzmán, por su calidad participativa que tuvo en él, es sometida a proceso y se encuentra en Chile, a disposición del ministro, por cierto, ya dictó el auto de procesamiento. En su declaración indagatoria, ella nos entrega un antecedente que para estos efectos que yo estoy mencionando es bastante interesante. Ella dice que efectivamente, después de esto que se llamó Coyihuás, donde están grabados en un lugar determinado las personas que han participado en el homicidio del senador Jaime Guzmán y que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con posterioridad abandonan el país, dentro del cual efectivamente estaba, y en las imágenes se ve Raúl Escobar Poblete. Por lo tanto, yo tengo, a partir de la declaración de la imputada Mardones, una precisión de que eso ocurrió el año 92, y por ende yo podría deducir, independiente de que será materia también investigar si vuelve o no vuelve al país dentro del periodo del 92 al año 2017, pero yo ya tengo una fecha cierta de abandono del país para efecto del cómputo del plazo en torno al artículo 100 del Código Penal. En conclusión, el delito, por cierto, no se encuentra ni cerca de estar prescrito por el marco penal atribuido al mismo, producto de la penalidad que tiene, que puede llegar, insisto, a presidio perpetuo calificado, y por lo tanto el plazo de prescripción de la acción penal son 15 años, y además por las normas que he señalado de cómputo de plazo del artículo 100, el mismo. En conclusión, excelentísimos señores, todos los requisitos están presentes para efecto de acceder a la solicitud de extradición. En un hecho extremadamente grave, como es la circunstancia del homicidio de un senador de la República, y que, por cierto, lo que se está pidiendo es el juzgamiento de la persona, o más que el juzgamiento, posibilitar el juzgamiento en Chile de una persona que, teniendo la nacionalidad chilena, participa en calidad de autor material de un delito de esta gravedad. Cualquier otra consideración respecto de sentencias, de quantum de la pena, por cierto, es que van a aparecer como resoluciones que no guardan relación.
Al tratado internacional existente entre Chile y México, excelentísima Corte, solamente hacer comentarios respecto de algunas disposiciones que tiene. Artículo 18 del tratado internacional dice que si la extradición se solicita en forma concurrente por una de las partes y otros estados, que no es el caso, pero estoy citándolo para efecto de detectar un fundamento que me parece importante. Insisto, si la extradición se solicita en forma concurrente por una de las partes y otros estados, la parte requerida resolverá teniendo en cuenta especialmente la gravedad relativa a los hechos en torno a quien requirente se lo entrega, el extraditable. Por lo tanto, el artículo 18, si bien es cierto, aplica cuando coinciden solicitudes de requirentes distintos, múltiples, lo que está importante a mi efecto entregando es que el fundamento de la gravedad del hecho tiene que ser un criterio de preferencia respecto a esto. Y por lo tanto, vuelvo a rescatar que la gravedad del hecho, la gravísima gravedad del hecho, también debe ser considerado al momento y a efecto de resolver una solicitud de extradición. Artículo 20, la parte requerida puede, al retrasar la entrega, en el número 2 establece una institución que es la entrega temporal del requerido. Y volvemos al tema inicial. Si México va a hacer uso o no va a hacer uso del número 2 del artículo 20 y va a hacer una entrega temporal a partir de determinadas circunstancias, corresponderá a la resolución de la extradición pasiva, no a la solicitud de extradición activa, que es la del Estado requiriente que hoy día estamos resolviendo. Y finalmente, la última norma que quiero citar del Tratado Internacional en que se regula la situación es el artículo 10, que trae consigo una disposición, excelentísimo tribunal, respecto hacia el delito que se imputa al reclamado sancionado según la legislación del requirente con una pena mayor al máximo establecido por la privación de libertad en la legislación del requerido, la extradición no se concederá a menos que el Estado requerido obtuviera garantía previa suficiente de que no se impondrá al extraditado la pena de muerte o la pena mayor. En ese evento, esta disposición, a mi juicio, no procede entender que debería existir una garantía respecto del quantum de la pena en la solicitud del requirente, toda vez que, por eso es que hice las citas de la legislación mexicana, toda vez que la legislación mexicana aparece comparativamente incluso con quantum de penas superiores respecto de los marcos penales. Por cierto, es que ellos no tienen pena de presidio perpetuo calificado como sí tiene el delito en el cual la subsunción se hace, pero la pena de delito de presidio perpetuo calificado está en el marco del extremo superior al marco penal respectivamente que la ley establece, aplicación que en comparación con los marcos penales aparece respecto de la pena que señalé del delito terrorista de 40 años, aparece como una pena bastante más superior y elevada que de la pena que nosotros tenemos en nuestra legislación. En conclusión, esa disposición a mi juicio no aplicaría en torno a tener que exigir un complemento respecto de señalar alguna garantía suficiente. De acuerdo a los antecedentes expuestos, excelentísimo tribunal, solicito se proceda a acoger la solicitud de extradición en que el ministro en visita, don Mario Carroza, ha señalado a este excelentísimo tribunal, lo mismo que la solicitud de detención que contiene, de acuerdo a la relación, uno de los oficios requeridos. Gracias, señor abogado. Bueno, él atendía la hora ya, yo creo que es mejor dejar para el día lunes entonces la continuación de los alegatos. ¿Podría yo ser solicitado, solicito que se me autorice a no concurrir el día lunes si ustedes lo tienen a bien? No hay necesidad, no hay contrainterrogatorios. Muchas gracias. Interrogatorios acá, así que no. Muy bien. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Tiene sus bemoles la cosa, Tiene sus bemoles la cosa. No la veo tanto yo. Esta cuestión es formulario, ¿no? Hay que